Hola, hablar sobre mi filosofía personal, sobre lo que es la curación y el bienestar, es por mucho, pero por mucho, hablar sobre mi experiencia de vida. Yo creo que esto es uno de los elementos que componen mi filosofía sobre lo que pienso de la curación y el bienestar. ¿Por qué razón? Porque casi todas las técnicas terapéuticas, casi no, todas las técnicas terapéuticas, yo primero que nada las he usado en mí. Entonces, hablar sobre curación y bienestar en alguna medida, ¿de dónde viene? Es de el lugar de la certeza de que esto es producto de una decisión. Comenzar a pensar en que tengo derecho a ser una persona que vive su vida desde la plenitud, para mí es el principio de la transformación. Si todos ustedes en algún momento se detienen a pensar sobre el bienestar, la felicidad y la paz, se van a dar cuenta que a nosotros nos han enseñado a sobrevivir, a cómo llevar adelante los problemas, a cómo lidiar con el sufrimiento. Inclusive nos han fomentado de manera indirecta el sufrimiento. Pero la parte más importante es que nunca nos enseñaron a cómo vivir en paz, cómo reconocer nuestro bienestar, cómo utilizar el poder que tenemos para transformar nuestra vida. Y eso, el reconocer esto, el poder vivir desde ese lugar, implica inevitablemente que también te diste cuenta de que tenemos el poder de decisión. Entonces, el bienestar y la curación para mí, por mucho, son una decisión que comienza en nosotros. Pero ¿cómo, Marieta? ¿Cómo una decisión? Comienza porque yo tengo que entender que este proceso es un proceso que tengo que hacer yo. Mi guía, mi terapeuta, lo que va a hacer es acompañarme, en ningún sentido hacerlo por mí. No hay nadie afuera, nadie, ni el médico, ni el psicólogo, ni el sacerdote, ni el gurú, que pueda hacer por mí lo que yo puedo hacer por mí. Todo va a comenzar en mí y va a terminar en mí. Y lo más hermoso de eso es que después de que comienza en mí, termina en mí, se va a expandir, porque la curación, la paz, el amor, el bienestar son fenómenos que se expanden y que naturalmente cuando llegan al otro y encuentran en el otro, aunque sea una partícula de vibración similar, se agarran de ahí y se multiplican. Esta es la razón por la cual creo que la curación y el bienestar no solo son posibles, son obligatorios. Establecer en uno los logros o los más importantes logros de mi desarrollo como profesional de la terapia holística es, es complejo porque en realidad se han venido encadenando una serie de sucesos a través de los cuales yo puedo decir que he visto la utilización y el bien llegar a puerto, el barco de la sanación y la curación y el desarrollo profesional. Pero creo que hay dos momentos que son fundamentales. El primero es cuando me planteo, después de tener un diagnóstico de esclerosis múltiple y además estar eh, en una silla de ruedas, sin poder hablar, sin poder ver. Ese momento, ser capaz de salir de ahí y entender que hay una salida para eso y que esa salida se podía generar en un método que pudiera ayudar a otros a que eso pasara, es para mí sin duda uno de los momentos más importantes de mi vida y uno de los momentos más importantes como profesional, porque es ahí precisamente donde comienzo a desarrollar un concepto que me permite establecer Satori, que me permite creer en mí para comenzar a hacer un proceso complejo y completo, poder ayudar a las personas en todas las áreas de su vida, porque cada día más yo tengo pacientes que tienen problemas de salud, problemas de relación, problemas emocionales, problemas de propósito de vida, problemas en sus relaciones de pareja, problemas educativos. Yo cubro una gran área del quehacer humano en mi proceso terapéutico o en el proceso terapéutico.
que establezco. Y ese momento se vuelve determinante porque es ahí, a través de esa experiencia, que yo la vuelvo un detonante, que la vuelvo un trigger que me permite catapultar todo mi proceso terapéutico, porque lo hago en mí, lo desarrollo en mí, lo establezco, lo tejo en mí primero, y luego voy generando una metodología que hasta el día de hoy no ha terminado de desarrollarse porque la sigo desarrollando de manera importante. Y ese es por mucho para mí el primer instante, el momento más importante. Y el segundo momento importante en mi vida es la pandemia. La pandemia llega a Satori como llega al planeta de una manera abrupta, y yo lo primero que hago es utilizar el mismo método que utilizo para trabajar, para reconectar y establecer por qué estamos pasando por eso. Reevalúo cuáles son las situaciones que se están generando, las veo a la cara, establezco una red de creencias de ella, de- pienso y tengo y tejo una red de creencias propia de qué es la pandemia y para qué sirve y para qué estamos aquí. Y luego revalúo la posibilidad de utilizar la pandemia como algo que nos permita salir fortalecidos y no salir debilitados. Después de esto, establezco toda una metodología que se vuelve interesantísima, y se vuelve interesantísima porque en ese momento hay muchos terapeutas, o hay varios terapeutas en Satori, están asustados como todo el planeta, y yo les digo, no se preocupen, que no nos va a pasar nada, vamos a ayudarle a la gente, y comenzamos a utilizar o a poner en práctica conceptos que hasta ese momento eran teóricos, como que todos somos uno, que nuestras mentes están conectadas, que lo que cambia en un neutrón cambia en otro neutrón, que no hay separación a pesar de que lo que creemos. Utilizamos toda esta conceptualización para hacer cadenas de sanación inmensas que tienen muchos y muy buenos esfuerzos. Desarrollamos conceptos epigenéticos de reprogramación neuronal sobre los cuerpos físicos, emocionales y mentales de muchas personas durante un día, durante cada día, y logramos llegar a muchas más personas. Esto además permite que establezcamos un canal de YouTube donde, a través de un trabajo diario, queremos llevarle, acompañar y colaborar con las personas para que entiendan que una masa crítica saludable, sana, próspera, a cargo de sí misma, es una masa crítica que impacta, que genera cambio, transformación, no solo en la vida de cada uno, sino en la sociedad. Entonces, tener la oportunidad de poner en práctica en estos dos momentos de mi vida, las creencias que tenía, los estudios que tenía, y volverlos un método a través de los cuales se catapultaba todos los procesos, ha sido por mucho los dos mejores momentos de mi vida y los más importantes. Una experiencia transformadora de algún paciente inevitablemente se va a convertir en una experiencia transformadora de mi vida. ¿Por qué? Porque eh, si a algo le pasa a él, algo me está pasando a mí. Si algo cambia en él, algo está cambiando en mí. Hay un paciente que se vuelve un paciente fundamental para nosotros. Un paciente, un médico, y esto se volvió importante porque, al ser un médico, él viene aquí con la claridad de decir: yo no creo en esto, estoy aquí porque mi esposa me trae, porque tengo dos hijos que no quiero que pierdan a su padre, y mi condición de salud me pone en una posición terminal. Él había sufrido varios infartos, 7 infartos creo, y esta posición, este abordaje que nosotros dábamos, imagínense que eso pudo haber sido hace más de 12 años, este abordaje que nosotros dábamos en aquel entonces, comienza a hacer que su salud física cambie. Él hasta el día de hoy sigue viéndose una vez al mes, una vez cada 22 días conmigo. Lo hace de manera preventiva para poder mantener siempre su estado de salud maravilloso,
Pero además de eso, él se forma como terapeuta y su vida cambia. Su corazón, de pasar de tener un 15% de funcionamiento, comienza a pasar a tener hoy por hoy un 85, un 90% de funcionamiento. Su experiencia es mágica y maravillosa. Y eso también podría habernos generado un momento de crecimiento de nuestro propio ego y creer que podemos transformar la vida de todos. No, yo no lo veo así. Yo creo que él, como otros casos que les voy a comentar ahorita, son situaciones que nosotros teníamos que vivir para ir modelando la creencia en el poder que cada uno de nosotros tiene. También tuvimos una paciente, no en ese tiempo, tiempo después, que venía con un cáncer de estómago y esta chica, trabajamos con ella, con su miedo, su relación de pareja, su fidelidad a su madre. Trabajamos desde las constelaciones familiares con ella, desde la desprogramación de las células cancerosas. Y después de que la habían dado en su última etapa, ella entra en remisión y eso genera en los médicos, oncólogos del hospital más importante del país una gran conmoción. Sin embargo, lo aceptan así y le piden que comience a tratarse de otras maneras. Ella decide no tratarse con quimioterapia y comienza a estar bien, cada día mejor. En un momento dado, 2 años después, comienza a tener unas manchas moradas sobre su cuerpo y durante esos 2 años yo había trabajado mucho con ella la decisión de vivir, porque yo no podía a través del trabajo no darme cuenta que la decisión de vivir no estaba completa en ella, a pesar de que habíamos hablado de la fidelidad hacia la muerte de la madre y su seguimiento de ese programa. No habíamos yo sentía que no se había desarrollado en ella el verdadero deseo de transformar su vida y hacerse cargo de ella y pasar la página de la muerte de la madre. Las necesidades de su inconsciente, evidentemente, la hacían creer, pensar, sospechar que había demasiado por hacer, que había mucho por lograr, que había mucho que no había vivido con la madre y eso estimulaba de una manera ciega su deseo de seguir el camino de su madre. Sin embargo, cuando ella llega al hospital con estas manchas, la internan y al día siguiente, en un accidente, se resbala en el jabón que ella misma tenía, cae, se golpea la cabeza y muere. Esto lo que nos dice es que cuando cada uno de nosotros está listo para la transición, podemos transformar cómo llegar a la transición, estar íntegros, enteros, saludables y solo acostarnos y levantarnos al día siguiente. Pero ese momento de transicionar, si ya lo hemos definido, va a ser tomado. Otro caso muy importante para mí es un caso reciente. Tengo muchos casos como este, pero este es un caso que tengo muy a flor de piel. Esta es una chica que no podía subirse a un avión, que tenía mucho miedo a volar, pero además tenía miedo a la preparación, al proceso de montarse en el avión. Y además tenía miedo de, esto es muy loco, de ser feliz, de estar bien, de disfrutar del viaje. Cuando pasaba una semana antes del vuelo, comenzaba a entrar en ansiedad, en angustia, comenzaba a tener síntomas físicos, sudaba, vomitaba, se sentía mal, estaba muy mal, porque comenzaba a temer que se separara de su madre y su padre, que sus padres murieran, que ella no volviera, que su pareja ya no estuviera, y así sucesivamente. Entonces tenía una compilación de síndromes de pánico muy interesantes. El trabajo que hicimos con ella no solamente fue hablar y confrontar y entender qué era esto, sino por la urgencia que había del proceso, hicimos una reprogramación de ese miedo a nivel de neuronas, de moléculas, a nivel de programas del inconsciente, a través del niño interno y además a través de los códigos mentales. Y el efecto último que se tiene es una chica montada en un avión, disfrutando, una chica paseando en un vehículo, muy contenta, muy satisfecha, muy feliz. Entonces,
Son casos que le llenan a uno de alguna manera el corazón y le hacen sentirse lo maravilloso y único que es esta experiencia. He tenido la dicha de ser invitada por un montón de medios y formas a actividades fuera del país y dentro del país. Pero hay una actividad en especial que a mí me marca y creo que nunca lo he comentado esto. A mí me invitan a la Women Economic Forum en la India y cuando me llega la invitación, yo dudo profundamente de que sea Marieta Rodríguez este ser. Y le digo en ese momento a Rebe, que era la chica con la que trabajaba, Rebe, investigate bien que sea yo, por tres razones. Yo, a pesar de que trabajaba ya para México, Estados Unidos, Brasil, Nicaragua, no sentía de ninguna manera que tuviera algún reconocimiento internacional o que alguien en otra parte del mundo supiera quién era yo. Entonces, Rebe se dedica a investigar y aparte de que nos damos cuenta que hay muchas Marietas Rodríguez, muchísimas, más de las que uno piensa, eh, efectivamente era esta Marieta Rodríguez. Eso a mí me asombra un poco y me pone a dudar inclusive de ir por dos razones. Es en la India, yo no hablo inglés y no creo que fuera o que fuera a tener una buena eh, relación con los hindúes no teniendo posibilidad de comunicarme. Sin embargo, logro que mi hermana Bernardita vaya conmigo y nos vamos para la India a este Web Economic Forum, que es muy interesante porque yo no entendía muy bien qué estaba haciendo yo en un encuentro de mujeres que tenían o hablaban sobre respecto a la economía, siendo conocida por mis procesos terapéuticos y espirituales. Sin embargo, cuando llego allá, la experiencia no solamente se torna maravillosa, porque puedo conocer mujeres y hombres de África, de Asia, de la India, de América, de Europa, con posiciones muy interesantes a altos niveles. Y eso me llamó mucho la atención, ver la capacidad de que estuvieran ministras de Irán, ministros de la India, esta unión de personas de todos los niveles sociales, ese proceso a mí me llamó muchísimo la atención. Pero cuando llego allá, pensando que lo que tenía que hablar era sobre cosas muchísimo más cercanas a mí, me piden por favor que participe en ciertos paneles donde me dan ciertos temas que yo siento que están de alguna manera friccionando conmigo. Y el primero de ellos es sobre mi marca personal. Yo comienzo hablando en este taller, en esta charla sobre mi marca personal, y lo que comienzo hablando es de la resiliencia, de la capacidad de adaptarse y de tomar una situación que parece que es negativa como una gran oportunidad de aprender, de cómo poner en práctica eso y de cómo utilizar esto como mi marca personal. Hasta ahí habría sido una buena experiencia y una buena charla con una gran acogida. Mi gran sorpresa, y por eso se vuelve un momento tan maravilloso y mágico en mi vida, es que dentro del grupo de observadores del panel hay, no sé, unas 1.500 mujeres y dentro de estas mujeres hay unas chicas hindú de colegio en edades de 15 a 17 años. Para entender bien esto, es importante entender que muchas de las poblaciones juveniles de la India que viven en condiciones que no podemos imaginar en este lado del mundo, tienen una mala educación de higiene sobre su menstruación y sobre todos estos procesos. Y por eso estaban allí, porque habían personas, médicos, especialistas en explicarles cómo deberían poder desarrollar inclusive nuevas empresas para hacer toallas diferentes
No solo esto, sino explicarles por qué los métodos que hasta ese momento eran utilizados no eran higiénicamente adecuados y podían traerles condiciones de salud dolorosa. Poder ver el alcance de eso para mí fue muy importante. Pero que un grupo de estas chicas, terminada la charla, se acercaran a mí junto con un intérprete para que pudiéramos conversar y hablar y sentarme con ellas a hablar de cómo había llegado ahí, de cómo era mi forma de pensar, ver a estas chicas jóvenes queriendo tener fotos conmigo, queriendo almorzar y tener un rato conmigo para hablar y entender el poder del impacto y de la presencia sobre la juventud, para mí fue muy importante y fue una gran apertura en mi visión, porque esto me permitió entender también que mucho de esto puede llegar a los jóvenes. Y es ahí donde veo que la educación y el darles nuevas herramientas a los jóvenes se vuelve fundamental. Esto cambia y es otro momento importante de mi vida porque me hace ver que los jóvenes necesitan, requieren, tienen un alto nivel de pureza, son como una pizarra en blanco sobre la que nosotros los adultos podemos expresar, hablar, conversar con ellos, hablarles de nuestra forma de ver la vida y que muchos de ellos están deseosos de que eso pase y que puedan replicarlo, mejorarlo, repetirlo y además transformarlo. Por eso esta experiencia para mí es sin duda un antes y un después. Muchas gracias.